Muy bien, chicos, buenas tardes a todos los que no habéis saludado. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Seguimos avanzando en el curso. Aquí ya estamos hoy 11 de marzo, trabajando con el tema de capacitores con material dieléctrico. Antes de que se me olvide, por favor, el último martes les coloqué en el Moodle de laboratorio un video en el que pueden ustedes ir a ver cómo construir su capacitor para la práctica del siguiente martes, por favor. Ya sea que si lo han comparado con José David, pues entonces ya se ahorraron ese procedimiento. Y si no, pues entonces por favor vayan a verlo con tiempo para que puedan hacer su capacitor para que la práctica del día martes pues no se atrase ni puedan perder su práctica. Muy bien, entonces vamos a ir a nuestra clase del día de hoy. ¿Se recuerdan que el último día de clases estábamos trabajando sobre que podemos almacenar energía en los capacitores? Vamos a trabajar hoy con algo nuevo, con algunas teorías que habíamos hablado en su momento. Capacitores. Con material dieléctrico. Sí, con teorías que habíamos hablado en su momento, pero pues no desarrollamos. Miren, pues supónganse que yo tengo aquí un capacitor. Y voy a dibujar aquí un capacitor de placas paralelas. Por lo tanto, pues voy a dibujar aquí dos placas que van a simular ser dos placas paralelas que formarían este capacitor. Este capacitor lo voy a conectar a una fuente de voltaje. Por acá. Por acá. Ahí está. Ahí tenemos nuestro capacitor. Vean qué exagerado esto porque necesito utilizar el interior del capacitor. Recuérdense que definimos que la capacitancia de un capacitor de placas paralelas está dada por la constante epsilon sub 0 por el área y va a estar dividido por la separación. En donde la separación, pues es la separación que tienen estas placas paralelas. El área, pues sería el área de esta placa de aquí, que nosotros no vemos, ¿no? Porque después, si lo dibujáramos en 3 dimensiones, ya sabríamos que es esta área, ¿verdad? Entonces, pues va la primera pregunta del día. Si ustedes son tan amables de ayudarme con esto, por favor. Si nosotros hacemos que esta separación entre los capacitores vaya siendo más pequeña, es decir, vamos reduciendo la distancia entre los capacitores, ¿qué pasaría con la capacitancia? ¿Va siendo más grande o va siendo más pequeña? ¿Qué me dicen? Más grande. Sería más grande. Más grande. Más grande. Más grande. Excelente. Va siendo más grande porque mientras más pequeño sea el denominador, pues más grande va a ser nuestro resultado. Entonces, si nosotros quisiéramos una capacitancia más grande, pues lo único que deberíamos hacer es intentar hacer que las placas de los capacitores estén lo más junto que se pueda. Sin embargo, hay unas pequeñas limitantes para eso. ¿Por qué? Porque resulta que si nosotros vamos a colocar muy cerca las placas de los capacitores, pues es posible que las cargas empiecen a circular entre ellas. Y entonces, pues ya no haya almacenamiento de cargas entre las placas, sino hay una descarga, porque están muy cerca y las cargas empiezan a conducirse. Para evitar entonces, o para hacer que las placas estén muy juntas, pero evitar que las cargas se transmitan en el vacío, se le agrega un aislante. Se recordarán que los aislantes tienen la característica de que la carga que se queda, pues donde se le asignó. Por lo tanto, si yo coloco un material aislante a este capacitor, está más o menos, entonces las cargas que están en esta pared del aislante y quieren irse para allá, no lo van a hacer porque este aislante pues impide que las cargas puedan traspasar. Entonces, a este material que nosotros hemos agregado entre el capacitor es a lo que se le conoce como un material dieléctrico. Genera ciertas variaciones en los capacitores y vamos a intentar ver cuáles son esas variaciones. La primera variación que encontramos es que la diferencia de potencial entre las placas de un capacitor va a ser menor
cuando nosotros le hemos ingresado un capacitor y, por supuesto, lo hemos desconectado de la fuente de voltaje. Eso es importante. Si teníamos un capacitor, lo cargamos y después lo desconectamos de la fuente de voltaje, pues estas placas quedaron a una cierta diferencia de potencial. Si nosotros midiéramos la diferencia potencial cuando esto tiene un material dieléctrico o un aislante que la separa, pues esa diferencia potencial se vino hacia abajo. Por lo tanto, la diferencia de potencial, que vamos a poner aquí sub K, va a ser igual a la diferencia de potencial que hubiera tenido sin el material dieléctrico dividido una constante K. Por eso es que le agregué aquí sub K. A esta constante K que he agregado aquí se le conoce como constante dieléctrica. La constante dieléctrica es propio de cada material. Dependiendo del material que nosotros tengamos aquí, ese va a ser el valor que va a tomar la constante K. La constante K la podemos encontrar si nosotros vamos a nuestro libro y encontramos una tablita de constantes dieléctricas más comunes. En este caso, pues observen que tenemos la constante dieléctrica acá y se pueden utilizar diversos materiales que sean aislantes. Por ejemplo, podemos usar aceite de silicón, que es 2.5 su constante dieléctrica. Podemos usar agua. Agua, por supuesto, pues estamos hablando desmineralizada, sin ningún material que permita que la corriente pueda conducirse, ¿no? El agua simple que encontramos en el chorrito de la pila o en el chorrito de las manos, en algún otro lado. Aire seco, ¿verdad? Sin humedad, tenemos una constante casi que 1.00059. La baquelita, que es un tipo de mineral, el cloruro de polivinilo es lo que comúnmente conocemos como PVC, el cuarzo fundido, hule, de neopreno, mylar, nylon, papel impregnado en parafina. Ese papel impregnado en parafina es lo que utilizan muchos de los capacitores que nosotros podemos comprar en tiendas. Por ejemplo, vamos a ver, se recuerdan que al principio de ese tema de capacitores vimos, sí, algunos capacitores como estos utilizan placas de aluminio separadas por una pequeña placa de papel parafinado, papel con parafina. A ver, ¿dónde estamos aquí? Sí, papel impregnado en parafina. Tiene una constante dieléctrica de 3.5, es una constante que carece de unidad de medida. El poliestireno, lo que conocemos como Duroport, poliestireno, porcelana, teflón, titanato de estroncio, eso sí no sé qué sea, y el vacío, ¿ven? El vacío es 1. Eso significa, bien, que si nosotros tuviéramos un capacitor con nada en medio, entonces pues esta constante sería 1, y aquí podríamos ver que la diferencia potencial pues sería idéntica a la diferencia potencial. ¿Por qué? Pues porque no hay nada en ella, ¿verdad? Entonces no habría nada que cambie esa diferencia potencial. Y también tenemos aquí un vidrio de Pyrex, ¿sí? Son los materiales que comúnmente se utilizan para la fabricación de capacitores. Muy bien. Entonces, uno de los elementos entonces que hace o que se genera cuando nosotros colocamos un material dieléctrico entre las placas de un capacitor es que su diferencia potencial cae. Y cae un valor de una constante K. Para estar seguros que la diferencia potencial siempre sea menor que 1, pues esta constante K debe ser mayor que 1. Aquí les dije menor que 1, ¿verdad? Pero es menor que el principio. Sí. Que para asegurar que esta diferencia potencial sea menor que la que vi en el inicio, pues asegurámonos con eso, haciendo que la constante sea mayor que 1. Esta constante entonces son las que están aquí. Observen de que ninguna es menor que 1. Si tuviéramos alguna constante que fuera menor que 1, pues lo que está haciendo entonces es que la diferencia de potencial al final sea mayor, lo cual no puede suceder. Entonces la diferencia potencial va a ser menor. ¿Qué efectos genera eso en la capacitancia de un capacitor? Pues vamos a recordar que la capacitancia de un capacitor se calcula como carga dividido diferencia de potencial. Esto porque recordemos, la carga de un capacitor es capacitancia por diferencia de potencial. Si esta es la ecuación que define la capacitancia de un capacitor y nosotros le agregamos un material dieléctrico, pues entonces ahora tendríamos una capacitancia con dieléctrico que estaría dada por carga dividido diferencia de potencial con material dieléctrico. De tal forma entonces que la capacitancia con material dieléctrico quedaría descrita mediante la carga dividido la diferencia de potencial que tenía sin material dieléctrico dividido la constante K, por lo que finalmente me genera que la capacitancia con material dieléctrico sería la constante dieléctrica multiplicada por la carga y dividido la diferencia de potencial. Por lo tanto, observen que al
saber que esta constante es mayor que 1, tenemos la seguridad de que la capacitancia de un capacitor, cuando nosotros utilizamos un material dieléctrico, se incrementa. Incrementamos la capacitancia de ese capacitor cuando nosotros le ingresamos un material dieléctrico. ¿Estamos? Por lo tanto, dado de que carga dividido diferencia potencial es la capacitancia de un capacitor sin material dieléctrico, entonces la capacitancia con material dieléctrico estaría dada por la constante dieléctrica multiplicado por la capacitancia sin dieléctrico. ¿Estamos? ¿Qué le pasaría a un capacitor de placas paralelas? Pues si utilizamos esta expresión que me queda aquí, pues la capacitancia de un material con dieléctrico estaría expresado mediante constante dieléctrica por capacitancia de un capacitor de placas paralelas, que es epsilon sub 0 por el área dividido la separación entre placas. Entonces, observen que la capacitancia con material dieléctrico ahora es constante dieléctrica por constante de permitividad del vacío dividido el área, multiplicado por el área y dividido la separación. Entonces tenemos una expresión que me define cómo es la capacitancia de un capacitor de placas paralelas con material dieléctrico. ¿Explico de momento lo que vemos aquí? Otro elemento más que observamos en la tablita es que el problema, la tablita me dice aquí una columna más acerca de los materiales dieléctricos y habla de una resistencia dieléctrica. Resistencia dieléctrica, y aquí me habla pues, de un signo pequeñito. Entonces vamos a ver qué notita tiene esto, que está el símbolo. Y dice, la resistencia dieléctrica es igual al campo eléctrico máximo que puede existir en un dieléctrico sin que se rompa el aislamiento. Vean esta parte importante. Me define el máximo campo eléctrico antes de que se rompa el aislamiento. Esos valores dependen totalmente de la presencia de impurezas y defectos en los materiales. Pero ¿cómo es posible que podamos romper el aislamiento? ¿Es posible entonces que un aislante se pueda convertir en conductor? Pues no es tanto así. Recordarán ustedes que entre dos placas paralelas se genera un campo eléctrico de manera uniforme entre ellas. Pero en los extremos, este campo eléctrico, este aislante, pues no permite que el campo eléctrico se desarrolle de manera adecuada. Nosotros podemos ir aumentando la diferencia potencial y por lo tanto aumentando el campo eléctrico de tal forma de que en algún momento el campo eléctrico va a interconectar a las placas de esta manera, haciendo entonces pues que las cargas puedan circular. Es muy probable que en la práctica del martes pues podamos observar ese efecto en ciertas circunstancias. Ya el desarrollo de la práctica nos va a mostrar si hemos roto el aislamiento del capacitor que hemos construido. Entonces, si esta expresión me da el campo eléctrico máximo, recordemos que hay una expresión que relaciona el campo eléctrico y la diferencia potencial. La diferencia potencial pues resultó ser el campo eléctrico multiplicado por la distancia. Si hablamos de magnitudes y no nos interesa la dirección del campo eléctrico ni saber si la diferencia potencial es positiva o negativa, solamente la magnitud. De esto entonces yo sabría que el campo estaría dado por diferencia de potencial dividido la distancia. Por lo tanto, si esa expresión me da el campo eléctrico máximo, ese campo máximo relaciona a la diferencia de potencial máxima que podemos cargar allí, dada una distancia. Observen las unidades de medida de estas constantes. 15. ¿15 qué? 15 por 10 a la 6 voltios sobre metro, que me definen exactamente el campo máximo que podemos desarrollar. Por lo tanto, si nosotros tenemos una diferencia potencial máxima, pues podemos determinar cuál es esa distancia a la que deben estar separados antes de que se rompa ese aislamiento. ¿Me explico? Entonces usamos las mismas ecuaciones de antes, pero pues le hemos agregado la constante K, que representa la constante dieléctrica. ¿Estamos? Y por aquí otra. Vamos a usar estas ecuaciones pues, para resolver algunos problemas que hemos encontrado que he encontrado en algunos libros. A ver, miremos este problema. Dice el problema, determina, inciso A, la capacitancia y, inciso B, la máxima diferencia de potencial aplicable a un capacitor
de placas paralelas, vean esta parte es importante, de placas paralelas con dieléctrico de teflón. El dieléctrico, el problema me dice que es teflón. Con una superficie de placa de 1.75 centímetros al cuadrado y una separación de 0.04 milímetros entre placas. Bueno, entonces miremos. El problema me pide en el inciso A la capacitancia. Como es de placas paralelas, pues recordemos que una capacitancia de un capacitor en placas paralelas se calcula como la constante de permitividad del vacío por el área dividido la separación. Pero si como en este caso tenemos un material dieléctrico, entonces la capacitancia con material dieléctrico sería constante dieléctrica por permitividad del vacío por área dividido la separación. Y en este caso, pues tenemos todos los ingredientes para poder encontrar la capacitancia. Dado que no me dan la constante dieléctrica, pero me dicen que es teflón, pues podemos dirigirnos a la tablita anterior y buscar dónde tenemos teflón. Mylar, nylon, papel, papel, teflón. Vean que aquí tenemos el teflón con una constante dieléctrica de 2.1, ¿sí? Y una resistencia dieléctrica o un campo eléctrico máximo de 60 por 10 a la 6 voltios sobre metro. En este momento entonces la constante es 2.1. Por lo tanto, en este caso me quedaría la constante dieléctrica, que es 2.1, multiplicado por la constante de permitividad, que es 8.85 por 10 a la menos 12, coulomb al cuadrado sobre newton metro cuadrado, multiplicado por el área entre placas, según lo que el problema dice, es de 1.75 centímetros cuadrados, ¿no? Entonces aquí me quedaría 1.75 dividido entre 100 al cuadrado, para convertirlo a metro cuadrado, y todo esto dividido entre la separación, que son de 0.04 milímetros. Entonces 0.04 por 10 a la menos 3 metros. Entonces ingresemos datos a nuestra ecuación y a nuestra calculadora, y con eso ya podemos encontrar cuál es la capacitancia de este capacitor. Entonces aquí me quedaría, vamos a ver, 2.1 por 8.85 por 10 a la menos 12 por 1.75 sobre 100 al cuadrado. Todo esto dividido entre 0.04 por 10 a la menos 3. Y me queda entonces que la capacitancia es de 81.31 por 10 a la menos 12, o sea, pico faradios. Y ahí tenemos cuál es la capacitancia entonces de este capacitor. ¿Me explico? ¿Se comprende? Sí, todo claro. Muy bien, perfecto. Ven que está fácil, ¿no? Estamos recordando ecuaciones que hemos aprendido durante esta pequeña unidad que llevamos de capacitancia. Muy bien. En el siguiente inciso, el problema me dice, la máxima diferencia de potencial aplicable a un capacitor de placas paralelas, a la máxima diferencia potencial. Bueno, para hacer eso, pues vimos que los materiales dieléctricos pues soportan cierto campo máximo. Vimos que el campo máximo se relaciona con la diferencia potencial máxima, ¿verdad? Entonces el problema me dice la máxima diferencia potencial. Por lo tanto, si queremos la máxima diferencia potencial, aquí me quedaría. La diferencia potencial máxima sería el máximo campo multiplicado por la separación. En este caso, pues el problema me da la separación, pero no sé cuánto es el campo máximo. Bueno, pero pues, según la tablita, ese campo máximo era de 60 por 10 a la 6 voltios sobre metro. Por lo tanto, yo tendría aquí que la diferencia de potencial máxima es de 60 por 10 a la 6 voltios sobre metro multiplicado por la separación, que es 0.04 por 10 a la menos 3 metros. 0.04 por 10 a la menos 3 metros. Entonces, pues con eso ya puedo calcular cuál es la diferencia de potencial máxima que podría soportar ese capacitor. Entonces, veamos 60 por 10 a la 6 multiplicado por 0.04 por 10 a la menos 3. Me queda de 2400. 2400 voltios. Y ahí tenemos entonces nuestro capacitor. Nuestra máxima diferencia potencial que soporta ese capacitor. 2400 voltios. La raqueta de matamosquitos que hemos utilizado para el laboratorio
pues va a oscilar dependiendo de la carga de la batería que tenga y también del tipo de raqueta que estemos utilizando. Pero generalmente, pues la raqueta da una diferencia potencial o un voltaje de entre 8.000 a 12.000 o 14.000 voltios. Eso significa que si nosotros conectáramos el capacitor de este ejemplo a nuestra raqueta matamosquitos, que proporciona al menos 8.000 voltios, no lo soportaría. Entonces, pues en vez de almacenar carga, pues miraríamos cómo se generan cierto tipo de descargas en el capacitor, indicando pues que se ha roto ese aislamiento en el capacitor. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta con este problema? Está fácil, ¿verdad? Prácticamente hemos usado datos de una tabla que encontramos y hemos aplicado pues, a las ecuaciones que acabamos de aprender. Miremos otro ejemplo. Dice este problema así. Un capacitor de placas paralelas, otra vez con placas paralelas, ¿no? Se elabora con material dieléctrico cuya constante dieléctrica es 3. Ahí me están dando la constante dieléctrica, entonces la vamos a anotar. Constante dieléctrica es 3 y cuya resistencia dieléctrica es de 2 por 10 a la 8 voltios metros. Bueno, dijimos que la resistencia dieléctrica pues no era nada más que el campo eléctrico máximo. Según lo que el problema indica aquí, pues este es de 2 por 10 a la 8. 2 por 10 a la 8 voltios sobre metro. Seguimos con el problema y nos dice, la capacitancia deseada es de 0.25 microfarads. Bueno, entonces necesitamos una capacitancia de 0.25 microfaradios. Y el capacitor debe resistir una diferencia de potencial máxima de 4.000 voltios. Muy bien, entonces, pues, la diferencia potencial máxima es de 4.000 voltios o 4 kilovoltios. Determine el área mínima de las placas de dicho capacitor. En cuanto es el área, ¿no? Entonces, para resolver este problema, pues vamos a usar las ecuaciones que hemos aprendido. Primero, me están dando un campo eléctrico máximo, diferencia potencial máxima, ¿no? Y aprendimos que esos términos de campo máximo se relacionan mediante la ecuación de voltaje. Sabemos que la diferencia potencial es campo por distancia. Como el problema no me proporciona tampoco la separación entre las placas, pues esta ecuación afortunadamente me va a permitir determinar esa separación. Entonces aquí tengo que la distancia o la separación entre placas estaría dada por la diferencia de potencial entre el campo. La diferencia potencial, según lo que el problema nos dice, es de 4.000 voltios. Entonces 4.000 voltios. Y el campo eléctrico máximo es de 2 por 10 a la 8 voltios sobre metro. Por lo tanto, al ingresar datos a la calculadora, pues podríamos saber cuánto es esta separación. 4.000 dividido 2 por 10 a la 8. Y ahí tengo entonces la separación. La separación es de 20 por 10 a la menos 6 metros. Por lo tanto, ya tenemos ahí la separación que necesitamos. ¿Y para qué? Porque recordemos que en un capacitor de placas paralelas con dieléctrico, ahora sería la constante dieléctrica multiplicada por la permitividad del vacío, el área y dividido la separación. Esto entonces me va a permitir calcular el área. ¿Por qué? Porque la capacitancia el problema me la proporciona. La constante dieléctrica también. La constante de permitividad pues es una constante. El área es lo que necesito y la separación pues ya la he calculado aquí. Por lo tanto, el área en metros cuadrados quedaría expresada como la constante, no, la capacitancia con dieléctrico por la separación entre placas, dividido constante de dieléctrica por constante de permitividad. Entonces, pues ingresamos los datos a nuestra calculadora. Me quedaría la capacitancia, que es 0.25 por 10 a la menos 6, por la separación, que es 20 por 10 a la menos 6, dividido la constante, que es 3, multiplicado por la constante de permitividad, que es 8.85 por 10 a la menos 12. Dándome el resultado entonces de 0.188. Por lo tanto, el área debe ser de 0.188 metros al cuadrado. Pasemos a centímetros, ¿no? Para que sea un poco más comprensible. Entonces multiplicamos por 100 al cuadrado.
Y me queda que el área debe ser de en centímetros cuadrados de 1883.24 centímetros al cuadrado. Supónganse que quisiéramos hacer que esas placas fueran cuadradas, pues entonces saquemos la raíz cuadrada de esto. Y necesitaríamos entonces placas aproximadamente de 43.4 centímetros de lado para poder construir un capacitor que tenga una capacitancia de 0.25 microfaradios, como el problema lo necesita, y que soporte un voltaje máximo de 4000 voltios, suponiendo una constante dieléctrica de 3. ¿Me explico? ¿Alguna pregunta? Está fácil, ¿verdad? Está bien fácil. Estamos, como les repito. De momento, claro. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces hagamos el último problema que tengo preparado para ustedes el día de hoy. Se me acabó el cuaderno. Entonces, este es el problema de aquí. Muy bien. El problema dice así. Un capacitor, otra vez de placas paralelas, casualmente, de 2 nanofaradios, se carga a una diferencia de potencial inicial de 100 voltios. Y luego se aísla. El material dieléctrico entre las placas es mica, con una constante dieléctrica de 5. Inciso A. ¿Cuánto trabajo se requiere para sacar la hoja de mica? Fíjense qué extraño, ¿no? ¿Cuánto trabajo es? Inciso B. ¿Cuál es la diferencia de potencial a través del capacitor después de que la mica se retira? Raro, ¿no? ¿Cómo voy a calcular el trabajo? Si pues, trabajo es fuerza por distancia, me dirán. Bueno, vamos a ver qué hacemos, ¿no? Primero, tenemos aquí que la capacitancia del capacitor, que al parecer tiene material dieléctrico, entonces le voy a poner C sub K es de 2 nanofaradios. La diferencia de potencial con material dieléctrico, según lo que el problema dice, es 100 voltios. La constante dieléctrica es 5. Y esa es toda la información. Y me piden que determine cuál es el trabajo para sacar la hoja de mica. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a usar algunas ecuaciones que hemos aprendido o hemos recordado ya durante el semestre. El trabajo se calcula como el negativo en el cambio en la energía, ¿verdad? Esta ecuación me está diciendo de que siempre que nosotros vayamos cambiando energía, pues se va a realizar un trabajo. Siempre que nosotros vayamos perdiendo energía, se está realizando un trabajo. Si nosotros estamos ganando energía, significa que alguien más está haciendo un trabajo para que nosotros nos demos de energía. A eso se refiere esta ecuación. Por lo tanto, esta ecuación estaría diciendo que el trabajo no es más que el negativo de la energía al final menos la energía al inicio. Por lo tanto, para calcular el trabajo, pues lo único que yo tendría que hacer es determinar cuánto es la energía al final y cuánto es la energía al inicio. Afortunadamente, en la última clase aprendimos cómo determinar la energía en un capacitor. Por lo tanto, pues nos vamos a concentrar ahorita a determinar esas energías. Entonces, vamos a determinar ahorita la energía al inicio. Para calcular la energía al inicio, ustedes recordarán que aprendimos pues 3 ecuaciones que nos permitían hacer eso. Una ecuación que utiliza carga y capacitancia, otra ecuación que utiliza capacitancia y voltaje, y otra ecuación que utiliza carga y voltaje. Por lo tanto, vamos a utilizar la ecuación que requiere de capacitancia y voltaje, dado de que esas son las expresiones que el problema me da. Por lo tanto, pues la energía al inicio, vamos a poner aquí, se calcularía como 1/2 de la capacitancia con dieléctrico por la diferencia de potencial con dieléctrico al cuadrado. Pues para este caso me quedaría 1/2 de la capacitancia, que es de 2 nanofaradios, multiplicado por la diferencia potencial, que son 100 voltios, al cuadrado. Y esto entonces me dice que es 0.5 por 2 por 10 a la menos 9, multiplicado por 100 al cuadrado. Esto me da de, vamos a ver, 10 por 10 a la menos 6, o sea, 10 microjoules. Entonces aquí escribía yo 10 microjoules. Ahí tenemos entonces la energía que tenía el capacitor,
cuando tenía la hoja de mica adentro. Determinemos ahora la energía al final. Para calcular la energía al final, pues tenemos que calcular cuál es la energía cuando el capacitor ya no tenía la hoja de mica, necesito la capacitancia sin hoja de mica y necesito la diferencia potencial sin hoja de mica. ¿Y cómo le vamos a hacer? Pues vamos a seguir usando las ecuaciones que acabamos de aprender. Aprendimos que la relación entre un capacitor con material dieléctrico y sin material dieléctrico está dada por esta ecuación. Y también vimos que la diferencia de potencial con material dieléctrico y sin material dieléctrico está dado por esta ecuación. Entonces, vamos a utilizar esas expresiones para definir cuál es la energía al final, pues, calculando primero las capacitancias y las diferencias de potencial, luego de sacar la hoja de mica. A ver, la capacitancia con material dieléctrico es capacitancia por constante dieléctrica. Por lo tanto, la capacitancia sería capacitancia con el dieléctrico dividido constante dieléctrica. Dado que la capacitancia es de 2 nanofarados y lo divido entre la capacitancia que es 5, pues digamos cuánto me va a dar esto. Entonces 2 nanofarados, 2 por 10 a la menos 9, dividido entre 5, me da 400 picofarados. 400 picofarados. Ahí tenemos entonces la capacitancia sin dieléctrico. Calculemos ahora la diferencia potencial sin dieléctrico. Definimos que la diferencia de potencial con dieléctrico es la diferencia de potencial dividido la constante dieléctrica. De esto entonces la diferencia de potencial estaría dada por la constante dieléctrica multiplicado por la diferencia de potencial con dieléctrico. Como la constante dieléctrica es 5 y la diferencia potencial es de 100 voltios, ¿verdad? Entonces aquí me quedaría 5 por 100 voltios, pues que me da 500 voltios. Por lo tanto ya tengo, esa paréntesis que nada que ver, ahí está. Ya tengo entonces los datos que me van a permitir calcular esta energía al final. Entonces la energía que hay al final estaría dada por un medio de la capacitancia, que son 400 picofarads, multiplicado por los 500 voltios al cuadrado. Por lo tanto, la energía al final es de, veamos, 0.5 por 400 por 10 a la menos 12 por 500 al cuadrado. Y si todo está bien, pues me queda que la energía es de 50 por 10 a la menos 6 o 50 microjoules, ¿verdad? Entonces aquí tengo 50 microjoules. Ahí tenemos entonces pues la energía que hay al inicio y la energía que hay al final. Observen esto. Al inicio habían 10 microjoules y al final hay 50 microjoules. ¿Cómo es posible que tengamos más energía al final que al principio? Bueno, vamos a tratar de explicar eso utilizando la ecuación de trabajo. Pues ya sabemos que trabajo, dijimos que es el negativo del cambio en la energía. O sea, el negativo de la energía al final menos la energía al inicio. Para este caso particular, pues serían la energía al final, los 50 microjoules, menos la energía al inicio, que son 10 microjoules. Por lo tanto, el trabajo me quedaría como 50 menos 10, pues es 40, y por menos, pues me queda de menos 40 microjoules. Ahora, lo siguiente. ¿Se recuerdan que les mencioné qué pasa si nosotros tenemos que algo y tiene un trabajo negativo? ¿Qué significado físico le damos a eso? ¿Alguien se recuerda? Que fue una fuerza externa la que sacó Es un agente externo que hace la el mica. trabajo. Exactamente, así muy bien para ustedes dos. Siempre que tengamos un trabajo negativo, significa que el elemento de análisis no es el que está haciendo el trabajo. O sea, el capacitor, que en el problema nos menciona, no es el que tomó su material dieléctrico y lo aventó. No se lo quitó y lo tiró. No fue él, no tiene la capacidad para hacer eso. Significa entonces que ese trabajo extra salió de un agente externo. Entonces vamos a poner aquí que el trabajo externo es de 40 microjoules. Por lo tanto, estamos diciendo aquí con esto, de que alguien vino, una persona o algo más, tomó el capacitor, tomó el material eléctrico, lo quitó de este capacitor sin quitarle carga y ya. Por lo tanto, el trabajo que hizo este agente externo en quitar el material eléctrico alimentó de energía al capacitor.
Por eso es que al final tenemos 40 microjoules más trabajo que ha hecho este agente externo. ¿Me explico? Sí, sí, claro. Perfecto, Sí, muchas gracias. Excelente. Muy bien, con eso pues terminamos los temas del día de hoy. Un tema bastante sencillo. Vamos a seguir trabajando con estos temas para la próxima clase, el día lunes. Tengo ahí otros problemas pues un poquito más complejos que vamos a encontrar sobre capacitores y quiero mostrárselos pues para que tengan todas las disculpe. herramientas para poder resolver. Dígame. El inciso B no se Sí, resuelve. bien, se resuelve pues. Me había olvidado, muchas gracias. El inciso B dice, ¿cuál es la diferencia potencial a través del capacitor después de que la mica se retira? La ventaja de ese inciso es que ya lo tenemos resuelto. Lo resolvimos para poder llegar a esta expresión. ¿Cuál es la diferencia potencial luego de que la hoja de mica se retira? Y nos quedó de 500 voltios. Entonces la diferencia potencial es de 500 voltios. Gracias, no me había fijado que nos faltaba responder esto, ¿no? Ahí está. 5 veces más que la diferencia potencial con material directo. Ahora sí, muchas gracias. Les estaba diciendo de que vamos a continuar trabajando con temas de capacitores para nuestra siguiente clase. Con eso acabaríamos capacitores y pasamos pues al siguiente tema. El último subtema que vamos a trabajar antes de nuestra segunda prueba parcial. ¿Estamos? Si no hay más dudas, chicos, pues hasta aquí la actividad del día de hoy y yo les deseo una buena tarde y que tengan un buen fin de semana, descansen porque se lo merecen y nos miraríamos el día lunes. Cuídense mucho. Gracias, ingeniero. Feliz tarde, ingeniero. Gracias, ingeniero. Feliz tarde, ingeniero. Feliz tarde, ingeniero. Feliz tarde, ingeniero. Tarde, Inge. Cuídense. Audio Jungle.